quiero dar de entrada las gracias a los asistentes y gracias también a las personas del IDIVAL que se encargan de todos los aspectos logísticos y técnicos, como no también a los patrocinadores que hacen posible este foro. Como todos los asistentes probablemente saben, hay más de 7.000 enfermedades definidas como raras por su baja frecuencia. Por tanto, no tiene sentido que en un par de semanas, en las tardes de un par de semanas, hagamos una revisión exhaustiva de todas ellas. Sería algo absolutamente impensable e imposible. Pero lo que sí queremos es dar una serie de pinceladas sobre algunas de ellas, fundamentalmente revisando algunos avances científicos importantes que ha habido en los últimos años, algunos de los cuales tienen una enorme trascendencia terapéutica. Y queremos hacerlo con una visión multidisciplinar, de manera que algunas de las intervenciones que tendremos versarán sobre aspectos clínicos de algunas enfermedades concretas, pero queremos que este módulo sea de utilidad tanto a los médicos que atienden pacientes como a las personas que están en los laboratorios haciendo diagnóstico, y por eso revisaremos también algunos aspectos básicos y algunas herramientas que es útil que conozcamos porque son trascendentales para el diagnóstico de los pacientes y también para los proyectos de investigación. Como decía, pretendemos que la visión sea una visión global y entonces junto a estas charlas más bien de tipo técnico tendremos otras que versarán sobre aspectos organizativos que tienden a favorecer la atención a los pacientes con enfermedades raras y, cómo no, trataremos de incorporar también la visión de los pacientes que en definitiva son el objetivo principal de la actividad que hacemos todos nosotros. Bueno, cada tarde tendremos 3 charlas que intentaremos que combinen temas relacionados con estos 3 ámbitos, de manera que pueda haber algo interesante para la mayor parte de los asistentes todos los días. Cada charla será de 30 minutos y después tendremos unos minutos para discusión y para preguntas. Estas preguntas las pueden ir haciendo a través del chat o las pueden hacer de viva voz una vez que finalice la intervención. Yo estaré moderando esas preguntas. Lo que nos gusta a todos es no quedarnos después en el diagnóstico, sino ofrecer alternativas terapéuticas. A veces esas alternativas son con fármacos convencionales, que en ocasiones usamos a lo mejor ya para otros procesos, para otras enfermedades. Pero ciertamente muchas de estas enfermedades raras que tienen una base genética plantean la posibilidad de hacer terapia génica. Es un tema que está en la televisión, está en los periódicos, está en las conversaciones del día a día y yo creo que será muy útil que el doctor José María Millán nos explique qué es esto de la terapia génica, que nos lo explican los que no estamos particularmente iniciados en este campo, y que nos diga, bueno, en qué consiste, qué perspectivas hay, qué métodos hay. El doctor José María Millán es investigador principal del Grupo de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria de la FE de Valencia, es miembro del CIBER de Enfermedades Raras, es experto en diversos aspectos de las enfermedades raras y quizás de una manera particular de las distrofias retinianas, y es también miembro del comité asesor de FEDER, de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Raras. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias especialmente al profesor Riancho por la invitación y por la oportunidad, pues bueno, como ha dicho, de dar unas pinceladas de lo que es, bueno, lo que está por venir o está viniendo, que son las terapias génicas, y mostrar pues un poquito nuestro trabajo en este campo, humilde, tengo que decir, pero bueno, vamos a ello. Muchas gracias. Pues bueno, paso la primera diapositiva porque no tengo ningún conflicto de interés, y como definición de terapias avanzadas, bueno, terapias avanzadas son la terapia génica, la terapia celular somática,
la ingeniería tisular o cualquier combinación de estas tres, ¿vale? Según el Real Decreto de 2007, se entiende por medicamento de terapia génica un producto obtenido mediante un conjunto de procesos de fabricación destinados a transferir, bien in vivo, bien ex vivo, un gen profiláctico, de diagnóstico o terapéutico, es decir, un trozo de ácido nucleico, ADN o ARN, a células humanas, animales y su posterior expresión in vivo. La transferencia genética supone un sistema de expresión contenido en un sistema de distribución conocido como vector, que puede ser de origen viral o no viral. Y el vector puede incluirse a sí mismo en una célula humana o animal. Bueno, esta es la definición. La regulación para la autorización de medicamentos de este tipo se basa en otro Real Decreto de 2014. Y pues bueno, vamos a bajar un poquito los pies a la tierra. Evidentemente, bueno, la terapia génica, por supuesto, es ya un presente, será un futuro, pero evidentemente tiene un inconveniente, y es que se necesita conocer el gen responsable y en concreto a veces la mutación concreta para poder aplicarla. Esto es relativamente fácil en una enfermedad, por ejemplo, como la atrofia muscular espinal, en la que solamente hay un gen responsable y el 95% de los pacientes tienen una mutación en concreto. Podría ocurrir lo mismo con pues la acondroplasia, con una mutación en concreto en el gen FGFR3, la fibrosis quística con más mutaciones, pero un solo gen. Pero esto no es lo habitual. Lo habitual es que una enfermedad o grupo de enfermedades estén causadas por muchos genes a la vez. Y pongo a la derecha el ejemplo de las distrofias hereditarias de la retina, que como ha dicho el profesor Riancho, pues es desde hace tiempo mi campo de investigación. Existen un montón de distrofias hereditarias de la retina que se explican en estos momentos por 281 genes distintos, que además un gen puede explicar 2 o incluso 3 fenotipos diferentes, y que estudiando todos estos genes, incluso haciendo una secuenciación de exoma completo, hay entre un 30 y un 40% de pacientes en los que no se le encuentra la mutación o mutaciones responsables. Es decir, la realidad hoy es que en este campo en concreto, para este grupo de enfermedades, hay un 30-40% de pacientes que no podrían beneficiarse de la terapia génica, asumiendo que hubiera terapia génica para los 281 genes. ¿Qué tipos de terapia génica hay? Pues bueno, está la terapia génica terminal, ¿vale? Se realiza sobre las células germinales, embrión o gametos, por lo que los cambios generados serán hereditarios. No es legal y no sé si os acordáis de ahora como 3 o 4 años de un investigador chino que hizo terapia génica mediante la técnica de CRISPR en 2 embriones de 2 niñas a las que les eliminó un gen que, digamos, es una puerta de entrada del virus de la inmunodeficiencia humana. Este señor pues acabó en la cárcel, no sé si habrá salido ya, pero esto hoy por hoy es ilegal. Y luego tenemos la terapia génica somática. Esta sí que no se realiza sobre los embriones, por lo tanto no se transmite el cambio a la descendencia, sino sobre las células somáticas de un individuo, determinado tejido o tejidos o determinado órgano. Si veis a la derecha, casi un 60% de terapia génica se está empleando para cáncer, pero bueno, hay unos porcentajes relativamente elevados pues, para enfermedades monogénicas, como son las enfermedades raras, o para pues, otro tipo de enfermedades. Y la terapia génica está creciendo en estos campos. Hay 2 tipos, una in vivo y otra ex vivo. La terapia génica in vivo lo que consiste es en actuar directamente en el individuo, en el órgano que está alterado. Pues, por ejemplo, puede ser actuar en el hígado si lo que queremos es hacer una terapia génica frente a una amiloidosis debida a déficit de trastioretina, o en nuestro caso la retina. Hay tejidos más accesibles que otros. Y la terapia génica ex vivo lo que consiste es en sacar las células de un determinado tejido y corregirlas genéticamente y volverlas a introducir. Esto está
casi completamente reducido al campo de enfermedades hematopoyéticas, ya que son pues, bueno, células que son fácilmente cultivables y fácilmente trasplantables. Hemos comentaba en la definición, en el Real Decreto, que estos mecanismos o estos genes o trozos de ADN o de gen o de ácido nucleico, perdón, que se envían a determinado tejido para la terapia génica, necesitan un vehículo, y estos vehículos se llaman vectores. Bien, vectores existen muchos, de muchos tipos. Los físicos, que he puesto aquí, normalmente, desde luego, para terapia génica en humanos no se utiliza para ensayos preclínicos, se pueden utilizar para ensayos preclínicos en cultivos celulares y se utilizan mucho también para hacer terapia génica en plantas vegetales. Los químicos, por ejemplo, el fosfato cálcico, liposomas o las nanopartículas, ya se utilizan en ensayos clínicos con humanos y como no sé si he dicho, pero si no lo digo yo ahora, los preferidos en estos momentos son los vectores víricos. Y hay distintos tipos de vectores víricos, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Retrovirus, lentivirus, adenovirus y virus adenoasociados especialmente. Sin embargo, no nos olvidemos de el futuro que pueden tener pues las nanopartículas, por ejemplo, las nanopartículas lipídicas, y hemos tenido el ejemplo a nivel mundial de la utilidad de estas nanopartículas con la pandemia y con las vacunas frente al virus de la COVID. Yo creo que las nanopartículas lipídicas van a ser una solución muy importante y una alternativa a los virus en un futuro muy próximo. Bien, los vectores, como decía, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El preferido siempre es el virus adenoasociado. ¿Por qué? Pues porque es un virus que no produce enfermedad, patología en humanos, es muy fácilmente escalar de manera industrial, no genera mucha inmunogenicidad y además no es integrativo. Los adenovirus, por ejemplo, son mucho más difíciles de conseguir industrialmente, generan bastante respuesta inmune, bastante mucha. Los lentivirus, bueno, pues además de generar bastante respuesta inmune, se integran en el genoma de forma al azar, con lo cual se pueden integrar y romper un oncogen, con lo cual sería peor el remedio que la enfermedad. Y los herpesvirus prácticamente no se utilizan. Sin embargo, he puesto aquí el ejemplo porque la desventaja del virus adenoasociado es que es muy pequeñito, es como un utilitario. Y la capacidad de carga es muy reducida. Los lentivirus, adenovirus serían el ejemplo de una furgoneta y los vectores serían un camión. Claro, por ejemplo, para los genes obviamente no son todos iguales. Para un gen pequeño, un virus adenoasociado sería perfecto. Sin embargo, para genes grandes, por ejemplo, genes de por encima de las 15 kilobases, esto no serviría. Estamos hablando de que un virus adenoasociado tiene una capacidad de carga de menos de 4 kilobases. Bueno, este es un poco el ejemplo de lo que he comentado, ¿vale? Los virus asociados, como veis, tienen una capacidad de carga, un tamaño, bueno, 4 o 5 kilobases, yo más bien tiraría hacia 4, ¿vale? Tiene una duración de expresión prolongada y poca inmunogenicidad, y muy pocos inconvenientes posibles. Con lo cual, la inmensa mayoría de personas, o sea, de investigadores, están trabajando con virus adenoasociados. No todos, conozco gente que está trabajando con lentivirus también y adenovirus. En cuanto al tipo de terapia génica, bueno, la más frecuente es la introducción de un gen, ¿vale? Gene augmentation o gene delivery, cuando hay la enfermedad se debe a una pérdida de función o una haploinsuficiencia. La mayoría de las enfermedades autosómicas recesivas
implican que ninguno de las dos copias de gen, de los dos alelos, produce una proteína funcional. No hay proteína funcional. Sin embargo, los portadores no suelen tener síntomas, con lo cual introducir un gen que exprese esa proteína que debería expresarse, pero que debido a las mutaciones no funciona, pues sería una solución. Y de hecho, es una solución. He puesto dos ejemplos de dos terapias génicas que ya están comercializadas en España. Una sería el Luxturna para una distrofia de la retina debida a mutaciones bialélicas en el gen RPE65. Y este gen, ojo, en España pues, es causante de la distrofia de la retina en alrededor de 20-25 pacientes. Y el otro es la terapia génica para el gen SMN1, cuya ausencia en homocigosis es responsable de la atrofia muscular espinal. ¿Qué ventajas tienen estos genes? Pues que son muy pequeñitos y cada uno de ellos cabe en un virus adenosociado. Y en segundo lugar, RP65 se expresa en epitelio pigmentario de la retina, que es mucho más fácil de transfectar que, por ejemplo, fotorreceptores o sistema nervioso, neuronas que al fin y al cabo son más difíciles de transfectar. Y lo mismo el gen SMN1, que bueno, en este caso es una única inyección. Se supone que antes de que el niño tenga más de 8 kilos es suficiente para que el gen se exprese y el niño pues, alcance unos hitos supuestamente como un niño normal, hitos motores como un niño normal. Creo que no es cuestión de esta charla hablar de precios, quizás requeriría otra charla, pero os podéis imaginar que esto no es nada barato. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si el gen es muy grande no se puede hacer terapia génica para una enfermedad autosómica recesiva. Pues sí se puede, sí se puede. De hecho, nosotros estamos en un proyecto europeo para hacer terapia génica dual para un gen, miosina 7A, que es responsable del síndrome de Usher. Básicamente consiste en dividir el gen en dos y añadirle en el extremo 3' terminal un sitio donor, sitio de splicing donor y una secuencia al azar, y en la otra mitad, en el 5', un sitio aceptor y otra secuencia que se pueda unir a la anterior, de manera que se cree una especie de intrón artificial, se transfecta la célula diana con las dos mitades y la propia maquinaria de splicing de la célula los unirá, ¿vale? Esto, bueno, esperamos que funcione y además se ha probado incluso en una terapia triple, es decir, en genes enormes, dividirlos en 3 y se ha visto que se alcanza una eficacia de alrededor del 30% de la terapia génica clásica, digamos. Otro tipo de terapias génicas que también se están utilizando son los oligonucleótidos antisentido. Son trozos de ácido nucleico que se unen al pre-RNA mensajero. Y básicamente lo que hacen es alterar el splicing. Pueden, en su caso, si lo deseamos, incluir un exón que está excluido cuando se produce una enfermedad, como sería la atrofia muscular espinal, ¿vale? Que es debida. Son dos pseudogenes. El gen SMN1 produce un 100% de proteína funcional, pero hay una mutación que hace que se salte este exón 7 y esto es lo que pasa con el gen SMN2, ¿vale? Y produce un 10% de proteína funcional. Con oligonucleótidos antisentido se ha conseguido, y también está comercializado, incluir este exón 7 de manera que se convierte el gen SMN2 en SMN1 y está funcionando relativamente bien. Puede ocurrir al revés, puede ocurrir que lo que nos interese es eliminar un exón. ¿Por qué? Porque en ese exón están acumuladas las mutaciones más prevalentes que causan retinosis pigmentaria o síndrome de Usher, como es el exón 13 del gen US2A. Y hemos comprobado en modelos de pez
que la exclusión de este gen no altera en gran medida la función. Por lo tanto, si lo eliminamos, tendríamos mediante oligonucleótidos antisentido, tendríamos una terapia génica para un buen número de pacientes. Esto era muy prometedor y cuando iba a empezar la fase 3 en agosto de 2022, pues bueno, se vino abajo, se ha discontinuado y bueno, pues esperemos, bueno, estamos a la espera de noticias. Y otra posibilidad, y también se está ahora, bueno, es uno de los tratamientos que se está dando para la distrofia muscular de Duchenne, convertir lo que sería una mutación que rompe la pauta de lectura en una mutación que mantiene la pauta de lectura. Se sigue manteniendo la mutación, pero digamos que la distrofia muscular de Duchenne la convertimos en una distrofia muscular de Becker, ¿no? He puesto ahí el ejemplo en inglés porque desde luego no se me ocurría ninguno en castellano, pero bueno, si tenemos el mensaje, ¿no? Que es el gato se comió a la rata rabiosa, si lo conseguimos una mutación in-frame, podemos decir que el gato se comió a la rata. No tenemos el mensaje completo, pero tenemos un mensaje. Si la mutación no está in-frame, el mensaje no tiene ningún sentido. Y bueno, tampoco queda mucho tiempo. Otra de las posibilidades es que hay mutaciones que están en las regiones profundas del intrón y que generan pseudoexones que finalmente cambian, alteran la pauta de lectura y dan lugar a una proteína truncada. Pues otro de los usos de los oligonucleótidos antisentido es este. Y pasó más o menos lo mismo que con el anterior, que cuando estaba en fase 2-3, pues se ha caído. ¿Por qué para la atrofia muscular espinal funciona y en la retina no? Pues no lo sabemos. En cualquier caso, y paso ya a contar un poquito bueno, hacer un poco de autopropaganda, nosotros tenemos, bueno, pues estamos estudiando mediante paneles de genes que incluyen exones e intrones, distintos tipos de distrofias hereditarias de la retina, porque hemos visto que efectivamente hay ese 30-40% de pacientes en los que no se encuentra la mutación estudiando el exoma completo, resulta que tienen mutaciones en regiones intrónicas profundas. Y estudiando esto encontramos una de ellas. Hay más, ¿vale? Hay una de ellas. Bueno, como daba lugar a un pseudoexón y la proteína, o sea, perdón, el RNA en principio era de mayor tamaño, se ve aquí la mutante frente a la wild type, hicimos la secuenciación y vimos que efectivamente se introducía una cantidad de ADN que rompía la pauta de lectura y daba lugar a una proteína. Bueno, pues la doctoranda que está haciendo esto en una estancia en Nijmegen, en Holanda, diseñó un oligonucleótido antisentido frente a esta mutación. De hecho, diseñó dos, ¿vale? Estos oligonucleótidos antisentido deben tener una serie de características físico-químicas especiales. Deben combinar estructuras secundarias con terciarias y deben estar a ambos lados del pseudoexón. Perdón. Entonces, lo que se ve aquí es que, pues, por ejemplo, para el oligonucleótido antisentido 1, el primero, a una concentración de 20 milimolar, vemos que casi la mitad del pseudoexón es eliminado, ¿vale? Y es convertido a la forma salvaje, la forma normal, pero a 200 nanomolar el pseudoexón, la mutación, desaparece absolutamente. Y para el oligonucleótido antisentido número 2 funcionaba incluso mejor. Desde la dosis más baja ya eliminábamos absolutamente el pseudoexón. Bueno, esto se hizo en cultivos celulares. El siguiente paso pues, sería modelo animal, que en este caso es un gen que produce distrofia de la retina e hipoacusia, pero en ratón solamente en hipoacusia, con lo cual utilizaríamos pez cebra. Y bueno, vamos a ver si tenemos éxito y podemos ir avanzando un poquito. Otros son los minigenes, ¿vale? En determinadas
proteínas que son, hay dominios muy grandes y muy repetitivos, es posible que eliminando parte de estos dominios se consiga algo de función y, por lo tanto, una mejora de los síntomas. Y esto es lo que se está haciendo con bueno, un gen CEP290 que produce macrólisis del congénita de Leber o la distrofina causante de la distrofia muscular de Duchenne. Se han conseguido microdistrofinas que en estos momentos se están probando ya. Hay un ensayo clínico en niños con distrofia muscular de Duchenne. Por supuesto, las terapias, yo no trabajo en cáncer, pero desde luego ha supuesto un avance muy importante las células CAR-T. Las células CAR-T no deja de ser un tipo de terapia génica, a la que tú las sacas, les metes un gen que produzca un determinado antígeno, de manera que sea capaz de captar o unirse al receptor, por ejemplo, de CD34 y eliminar la célula cancerosa. Básicamente se saca, se cultiva, como se ha dicho, se transfecta, se obtiene el antígeno, se cultiva y se vuelve a introducir, en este caso, en la médula ósea. Por supuesto, hay que hablar de CRISPR, ¿no? CRISPR pues, es tijeras de una endonucleasa que corta el ADN y que si tú lo llevas con una secuencia guía de RNA al sitio donde tiene que cortar, digamos que identificando previamente una región que se llama PAM, bueno, corta el ADN y en general, pues bueno, la célula lo repara, y si lo repara la célula de forma natural, pues da lugar a deleciones y duplicaciones, o puedes utilizar un ADN, digamos, molde, en el que se elimina, o sea, no presenta la mutación que tú has ido a buscar y a cortar, y entonces teóricamente se edita esta mutación, ¿vale? Mediante reparación dirigida por homología. Bueno, esto es muy prometedor, por supuesto, pero sí que me gustaría destacar aquí ciertos, digamos, ciertos inconvenientes que hay hasta ahora. Primero son los off-targets. Las guías de RNA no son perfectas y pueden llevar a la endonucleasa a cortar donde tú quieres o a cortar en otro sitio. Esto, bueno, pues, hay que ver. En segundo lugar, los sistemas de entrega. La maquinaria CRISPR está en el límite de los virus adenoasociados, con lo cual pues muchas veces es complicado. En caso, como decía, de células posmitóticas, neuronas, tejido nervioso, la eficacia de la reparación dirigida por homología es muy baja. Y luego se habla también de la inmunogenicidad. Las endonucleasas que se utilizan hasta ahora, la mayoría son Cas9, que vienen de Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Y estoy seguro de que el 80% de los que estamos aquí hemos tenido alguna infección en algún momento en nuestra vida de alguno de estas bacterias, y que por lo tanto podríamos desarrollar una respuesta inmune si nos tratasen con Cas9. De todas maneras, esto está evolucionando cada día. Existen cientos de miles de endonucleasas de muchísimos tipos de bacterias. Digamos que CRISPR es el mecanismo por el que la bacteria es un sistema de inmunidad adquirida frente a los virus, ¿vale? O sea, el virus infecta a la bacteria lo detecta, genera este CRISPR, y cuando vuelve a aparecer, pues lo mata, lo corta y lo mata, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada bacteria tiene el suyo, y bueno, yo siempre digo que creo que estamos entrenando con CRISPR, pero que en un futuro, a lo mejor, cuando haya que trasladarlo al humano, pues habrá que utilizar otro tipo de endonucleasas. En cualquier caso, están apareciendo muchas nuevas tipos de
endonucleasas. Incluso se ha visto que esta región PAM, que necesita ser reconocida, pues cambiando 2 aminoácidos de la Cas9, deja de reconocerse, no es necesaria. Esto, por otra parte, aumenta los off-targets. Hay pues lo que se llama endonucleasas de calidad, que son muchísimo más eficaces. Incluso se ha visto que hay virus que generan CRISPR frente a otros virus para eliminar la competencia a la hora de infectar bacterias, y que estas endonucleasas son mucho más pequeñas y ya cabrían en un virus adenosociado. Bien, nosotros intentamos ver cómo funcionaba el CRISPR corrigiendo 2 mutaciones muy frecuentes en el exón 13 del genus dosal, que os he comentado antes. Y bueno, sí, lo editamos en el maravilloso porcentaje de un 2% de las células. Hablando con otros colegas, pues bueno, en general los porcentajes no son mucho mayores. Por lo tanto, pensamos que CRISPR clásico va a ser muy bueno para generar modelos de animal o celulares en los que simplemente se haga un knockout de gen y podamos estudiar cuál es el efecto, la función de ese gen en determinada enfermedad, pero que el futuro está en los editores de bases y los editores de calidad. Y bueno, ya queda muy poquito tiempo, pero básicamente lo que consiste es mucho más sencillo. Los editores de DNA se basan también en la tecnología CRISPR. Es mucho más eficaz porque no corta. O sea, lo que hace es químicamente modificar un nucleótido por otro. El problema es que en estos momentos hay muy poquitos nucleótidos que se puedan modificar. Por ejemplo, las guaninas se pueden convertir a adeninas. Por lo tanto, las citosinas se pueden convertir a timinas, o las adeninas se pueden convertir a guaninas. Es decir, esto sería fácil o sería interesante para mutaciones en las que una guanina es sustituida por una adenina. Esto sería el ADN, y también se puede hacer en el ARN. Básicamente lo que consiste es tenemos una mutación que es guanina. La guanina, mediante una enzima que las células tienen, que se llama ADAR, la convierte en inosina. La inosina es muy parecida a la guanina, y por lo tanto la adenina pasa a guanina y está corregida. Y este nos interesa especialmente, y queremos empezar un proyecto porque bueno, la ventaja del RNA es que si se crean off-targets no van a ser permanentes, porque el RNA se va a ir degradando. La desventaja, pues, que habrá que hacer intervenciones periódicas. Y nos interesa especialmente aquellos aproximaciones en las que se puede reclutar la endonucleasa exógena sin necesidad de CRISPR, ¿vale? Con unos pequeños oligonucleótidos. Y nos interesa explorar eso porque al trabajar en distrofias de la retina nos interesa, hay 2 capas en la retina, 2 capas plexiformes interna y externa, que son una maraña de axones y dendritas, y que pues, incluso los virus adenosociados, los más pequeños, son incapaces de traspasar. Por lo tanto, pensamos que unos pequeños fragmentos de ARN podrían llegar y corregir mutaciones en genes expresados en fotorreceptores. A ver, esto creo que me lo voy a saltar porque no es exactamente una terapia génica, es farmacológica. Le he puesto simplemente, bueno, el Ataluren ya se está dando para el Duchenne. Para mutaciones de codón de parada directo, se lo salta y da lugar a una proteína completa. Y luego, finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando la terapia génica es debida a mutaciones que son citotóxicas o de dominancia negativa? Ahí ya no tenemos que meter el gen. Lo que tenemos es que identificar la proteína mutante y cargárnosla. Esto me lo voy a saltar. Y un proyecto que estamos ahora en ello es precisamente utilizar los anticuerpos de camelidos para esto. La idea es muy sencilla. Los anticuerpos de camelidos, la ventaja que tienen es que son muy pequeños
y además no necesitan ninguna traducción, modificación post-transduccional, con lo cual un simple trocito de ADN unido a o clonado en pauta con una ubiquitin quinasa, ubiquitin quinasa, que, digamos, fuera capaz este nanocuerpo o anticuerpo de camelio de reconocer el sustrato, es decir, la proteína mutante, y que la ubiquitin quinasa la fuese ubiquitinando, la marcaría para que el propio sistema de degradación celular pues la degradase, ¿no? Y bueno, hemos empezado ya, tenemos una construcción en la que tenemos bueno, estos se llaman Ubiquibodies, pues la asociación de nanobody con ubiquitin quinasa, ¿vale? Tenemos esto unido a bueno, en nuestro caso, un sitio para traslocarlo al núcleo, porque nos interesa una proteína que se expresa en el núcleo. Tenemos la ubiquitin quinasa y la marcamos en rojo para saber que se está expresando, aunque en cualquier caso tampoco nos fiamos de eso y vemos que se expresa mediante mRNA y proteína. Y esto ya es casi para terminar. Como soy bastante analógico, no me he atrevido a poner un vídeo por si no funcionaba, pero tenemos una, digamos, proteína tóxica diana que marcamos en verde con GFP, y en 72 horas se puede ver cómo se va expresando nuestra construcción en rojo y va degradando, se supone que va ubiquitinando a la proteína tóxica y que el proteasoma lo degrada. Lo mismo, y como alternativa, podrían ser los aptámeros, que son moléculas cortas de ADN o de ARN monocatenarios, que en función de la estructura terciaria que adoptan se pueden utilizar como anticuerpos. Y creo que con esto me he ajustado justísimo al tiempo, pero que no me he pasado. Muchas gracias por vuestra atención. Tenéis ahí mis correos electrónicos por si quisierais consultarme algo o ahora. Muchísimas gracias, doctor Millán, por esta ventana abierta al futuro, que en algunos casos es ya el presente, como nos has comentado. Has dicho que de cara al futuro ves más futuro en las nanopartículas que en los vectores derivados de virus. No sé si puedes comentar algo más sobre eso. Sí, a ver, seguramente, bueno, un poco la conclusión casi de esto es que para hacer terapia génica depende mucho del patrón de herencia, de la proteína, de la mutación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que los virus, aunque son muy interesantes, y sobre todo los virus adenoasociados, que son los que tradicionalmente se han utilizado, no dejan de ser virus, ¿eh? Y estos tratamientos que hay ahora están funcionando muy bien. Los primeros niños tratados, por ejemplo, para atrofia muscular espinal, que, bueno, yo aconsejo a la gente que busque vídeos por internet porque son espectaculares, pero no sabemos hasta qué punto o hasta cuándo se van a expresar. Tampoco sabemos si, al final le metes un virus, si el cuerpo va a reaccionar y va a crear una respuesta inmune. Efectivamente, tampoco sabemos muy bien cómo pueden funcionar las nanopartículas lipídicas, pero lo cierto es que se ha hecho una especie de ensayo clínico digamos en fase 3 de millones de personas, ¿no? Y eso es una garantía. Yo creo que puede funcionar muy bien. Estupendo, pues muchas gracias de nuevo. Os presento la tercera y última de las charlas de hoy. Es sobre enfermedad de Gaucher y lo que tiene de nuevo en esta era de la medicina personalizada el tratamiento del Gaucher. La charla la va a dar a Patrick Deegan. Patrick Deegan tiene su formación sobre la base de medicina interna y de bioquímica clínica, y desde hace más de 20 años trabaja en la unidad de enfermedades lisosomales del Hospital Addenbrooke en el Reino Unido, este hospital afiliado a la Universidad de Cambridge. Él, como digo, está en la unidad de enfermedades lisosomales
y es particularmente experto, tiene particularmente experiencia en la enfermedad de Fabry y en la enfermedad de Gaucher en distintos aspectos y entre otros en la realización de ensayos clínicos para estos procesos. De manera que sin duda su charla va a ser también muy interesante. So Patrick, thank you for participating in this forum. We are very pleased to have you here and the podium is yours. Thank you very much, Professor Riancho. So I'm going to give you a very personal overview of Gaucher disease and to what extent it might be possible to use precision medicine in this condition. Here, okay. These are my conflicts of interest. So just to take you through Gaucher disease very briefly, from the biochemical lesion through the cellular pathology to the clinical features. Gaucher disease is caused by deficiency of the enzyme glucocerebrosidase, and this the gene for this is on chromosome 1. It's an autosomal recessive disease, and among the rare lysosomal storage disorders, it's one of the more common diseases, about 1 in 100,000 live births, and it's a progressive multi-system disorder. Now, this is a scary biochemical slide, but I'll really just use it to show you the biochemistry in Gaucher disease. So you see glucosylceramide here, which is a ceramide with a single glucose attached to it, and it is that glucose that is cleaved by glucosylceramidase to yield ceramide, and that is the reaction involved in Gaucher disease. But it's in a larger pathway. The substrate that accumulates are glycosphingolipids, mainly derived from cell membranes. And because there's more flow of these lipids in phagocytic cells, the substrate accumulates most in macrophages and cells of the macrophage line. So here you see a normal macrophage, and here the characteristic Gaucher cell, which is a macrophage with cytoplasm filled with this complex lipid. The clinical features of the disease follow from where you find macrophages and cells of macrophage origin in general. So enlargement of the liver and spleen, and as a result of hypersplenism, you get thrombocytopenia and anemia. There's a general metabolic injury also that leads to growth failure and fatigue. In the bones, you get osteonecrosis, you get osteoporosis and fractures, you get infarction in the enlarged liver and spleen, and in severe forms with greatly deficient enzyme activity, you can get neurological involvement, particularly in brainstem nuclei. And the risk of certain malignancies, particularly B-cell malignancies, is increased. Just a few examples of the enormous hepatosplenomegaly in this child and in this child, and also the cachexia and growth failure seen. This is an adult with more mild features. I'm not going to review the skeletal pathology here, but it is widespread with various forms of infarction, necrosis, replacement by calcium as a result of the osteonecrosis, but also at the same time severe osteoporosis of the trabecular bone, and also thinning of cortical bone. So many factors affecting the bone. Treatment options, well, there are two main types of treatment options that are licensed. So to replace the deficient enzyme replacement therapy,
And in Europe, there are 2 licensed products, imiglucerase and velaglucerase. And there is a type of treatment called substrate reduction therapy, which I will go into in more detail later. And the licensed medication here is called eliglustat. There was a treatment called miglustat, which is no longer in common use. And there are many treatment options being researched. A brain penetrant substrate reduction therapy, venglustat in this case, which is in clinical trials in Gaucher disease. To get into the brain by infusing into the cerebrospinal fluid, or enzyme replacement therapies that are engineered to cross the blood-brain barrier, and gene therapies of various types, systemic and neurologically targeted. This is, going back now over 30 years, the first report of enzyme replacement therapy in Gaucher disease. Interesting to comment that it was sufficient at the time to report 12 patients being treated with no control group, and it was sufficient to license the product because the effect was so dramatic. Here, in just one individual, the improvement in hemoglobin in a single patient. But in general, the effects were fairly uniform. And so the treatment was approved back in 1991. There's a beneficial effect on bone. So the number of new events of osteonecrosis is reduced. Bone density usually improves, but established joint destruction caused by osteonecrosis is clearly not possible to repair. And also the bone marrow infiltration by these Gaucher cells is diminished, and the fat content of the marrow returns towards normal. And here you see the head of a femur on MR being dark, suggesting water or Gaucher cells, and after treatment being the fatty signal, the white signal of fat is restored. Here, a diminution of bone pain and of so-called bone crises, which are events due to osteonecrosis. And as you saw in that one example from the clinical trial, in general, right across all patients, or most patients looked at, you have improvements in platelet count. Here, platelet count improving over a year, and in 2 years, it is often brought close to normal. The size of the liver and spleen also decrease over a period of about a year to 2 years, and reaching a sort of plateau after about 3 years of treatment. So this is all very good. Now, moving on to precision medicine, just to share some concepts to make sure we're on the same page. The concept here is that within a broad disease phenotype, there are biologically distinct clusters of subtypes involving distinct pathomechanisms. And this concept works well when you look at cancer or common inflammatory conditions or diabetes. And it seems that in these polygenic, complex, common diseases, there are usually mechanistic and therapeutic clusters. I took a couple of slides more about this sort of concept in general. What are the clinical questions being addressed? Susceptibility to disease, better diagnosis, better prognosis, how to monitor the disease better, and what treatment decisions to make. Is there one drug that is better than another for a particular subtype of patient? And what type of technology can you apply to answer these questions, including very simple clinical data, pathology, clinical biochemistry, imaging, more advanced
genetics, proteomics, metabolomics, and so on. All of these things being used to get closer to the pathomechanism involved in that particular patient for the best treatment of that patient. One example then, in a publication in relation to idiopathic pulmonary fibrosis, showing the sort of factors that can go into informing you about the types of subgroups that you might have. So there are environmental factors, genetic and molecular factors, and indeed behavioral factors, all going into affecting the course of disease in an individual. So, if that is true of polygenic and common diseases, could it also be true of monogenic diseases? And this really has not been fully explored. I think it's a more challenging concept here than in polygenic disease. First of all, the rarity of the condition makes it more difficult to study, but also the very fact that it is monogenic suggests there is a dominant effect of the disease-causing gene. And also, I wanted to introduce this concept that in rare disease, it's already a health economic problem, and that the treatments are expensive. When you divide the disease even further, can we afford the greater expense of subdividing what are already orphan diseases? Just to raise that point. In the UK, we've started one attempt, a project called Gaucherite, which is funded by the Medical Research Council, which is an attempt to stratify, I suppose, another form of precision medicine, to stratify Gaucher disease. The concept here to do more careful phenotyping of the condition and to correlate then the detailed phenotype with biochemical markers, genetic markers, and radiological markers. And so far, we've started work, but we don't know to what extent this will bear fruit. There's in animal models, however, I'll show you an example where you can indeed see profound effects of genetic background and modifier genes on a rare disease. So, on what basis, in practical terms, can we divide Gaucher disease patients with a view to therapy? And I have 8 ways that we could divide these patients. Firstly, by the presence of neurological disease. In other words, our treatment needs to get into the brain. If there's neurological disease, if there's no neurological disease, we don't need to worry about it. So that's a nice, clear division. Some mutations in the GBA gene are misfolding mutations. And that, as I will briefly comment upon in a slide later, that opens the possibility of improving the folding of these mutations. And indeed may also have more wider relevance to Parkinson's disease that's associated with GBA mutations. Third way is if you can divide between a total or absolute enzyme deficiency and relative enzyme deficiency. If there's relative enzyme deficiency, that opens the way to the treatment I mentioned previously called substrate reduction therapy, and I will explain the principles later. I'll show you, number 4, one example of how a closely related disease, which has a different molecular injury, but works through the same mechanism, Saposin C deficiency, how that particular condition will determine the right sort of treatment for this form of Gaucher disease. 5, the onset of irreversible features has a bearing on what treatment you might employ. And in Gaucher disease also, there are what you might call protected sites or sanctuary sites,
organs that seem to be resistant to enzyme replacement therapy, perhaps because the enzyme therapy itself doesn't enter, or in some way the tissues are resistant to taking up the enzyme. And in this case, it includes lung disease and lymph node disease. 7, then, the role of modifier genes, most clearly exemplified in this mouse model that I'll show you. And finally, the role in which we are using pharmacogenomics practically in day-to-day practice in Gaucher disease. So, neurological disease, these are, at least in the Western world, relatively rare subtypes of Gaucher disease. Type 2, which is the most severe form, which is lethal in infancy, and type 3 disease, which has a more slow progression of the neurological disease. So clearly, the current systemic infusion of the protein-based enzyme replacement therapy does not cross the blood-brain barrier, BBB, blood-brain barrier. But enzymes are being engineered, developed to bind to transferrin receptors and employ that mechanism to bring iron into the brain and allow the enzyme itself to cross into the brain. So that's a form of enzyme therapy. When you consider substrate reduction therapy, the current licensed treatment, eliglustat, does not cross the blood-brain barrier, but a related compound called venglustat, which has similar biochemical effects, does cross the blood-brain barrier and therefore is a candidate to treat the neurological disease. A further concept in the neurological disease, at least in the past, was the use of bone marrow transplantation, because donor-derived macrophages can cross the blood-brain barrier and become microglia in the brain and release enzyme into the cerebrospinal fluid. Finally, then, gene therapy. There are trials of adeno-associated viral and serotype 9 gene therapy, which are being trialed with injection into the cerebrospinal fluid in type 2 Gaucher disease and in Gaucher disease-associated Parkinson disease. And that is being administered systemically for type 1 Gaucher disease. So you can clearly see the division between the neurological and the non-neurological treatments. I'll show you just one slide from a trial, the LEAP trial, which is in progress using venglustat combined with the enzyme replacement therapy for neurological disease in adults with Gaucher disease. And they're using this exploratory imaging biomarker, which is the size of a number of regions of interest in the brain, various nuclei. You see the 0 line, so anything above 0, these nuclei are getting larger. Below the line, they are getting smaller. And in blue, the blue diamonds are the individual patients. Mostly then these nuclei are getting larger. And there's one subject who did not have detectable levels of the drug in their blood, and they seemed to be having a reduction in size of these brain nuclei. And the opposite effect then, when you look at the size of the ventricular space, the fluid volume, if you like, as you might expect. So in a small trial, it seems a rather remarkable effect. We don't know what it means clinically, but it's certainly of interest when you look to the future clinical trials. The next concept is whether your mutations are misfolding mutations. The misfolding mutations lead to destruction of the peptide, which
may also be why you have an increased risk of Parkinson's disease in carriers of GBA mutations. The most frequent mutations cause misfolding. Pharmacological chaperones improve the folding, and they allow the peptide to escape the quality control mechanism that leads to its destruction, and thus lead to delivery of this mutant enzyme to the lysosome. And even though it's mutant, it may still have some activity, and this mechanism is in fact in clinical use in Fabry disease, as you'll hear later in the meeting. This was first trialed in Gaucher disease with a compound called isophagamine, but it failed in clinical trials. But there's another compound called Ambroxol, which is a licensed cough medicine, in fact, which is currently in trials in Gaucher disease and does cross the blood-brain barrier. So again, this would work only for certain mutations that are misfolding mutations. The concept of substrate reduction therapy usually depends on there being relative enzyme deficiency. In other words, there is some measurable residual enzyme activity. So this should not work so well for type 2 Gaucher disease, where the enzyme activity is virtually zero. But if you have some residual enzyme activity, by reducing the flux through the degradative pathway, you can allow the enzyme activity that you have to clear the stored substrate. So you're rebalancing production and destruction. And this concept is called substrate reduction therapy. And in Gaucher disease, eliglustat is in use. It's licensed, approved, effective, and generally well tolerated. And it inhibits the synthesis of glucosylceramide. So this is the concept here. You have on the right the degradative pathway that I showed you very early in the talk, the various compounds are being destroyed in the lysosome. Here is Gaucher disease. By enzyme replacement therapy, you're simply replacing the enzyme. But in substrate reduction therapy, you're inhibiting the production in the Golgi of the glucosylceramide and all of the more complex glycolipids that are generated afterwards that traffic eventually to the lysosome. So it's this whole flux, this whole pathway that is being inhibited. And this, in fact, is a concept that works well when you have some residual enzyme activity, as in Gaucher disease. This is a slide showing one of the trials of eliglustat in patients who had not previously been treated for their Gaucher disease, showing improvement in their platelet count, improvement in their hemoglobin, a reduction in the volume of their liver, and a reduction in the volume of the spleen, all roughly the same size of effect as you see with enzyme replacement therapy. Now, here is one additional case where you can really call this personalized medicine. I think this is probably the only case recorded of this very rare phenocopy form of Gaucher disease, Saposin C deficiency, that has been treated. So this is a form of Gaucher disease, but with normal activity of the Gaucher enzyme glucocerebrosidase. And I'll explain the mechanism in a moment. So this was a female patient who presented to us in pregnancy with enlarged liver and spleen, anemia, and thrombocytopenia. She had a brother with similar features. In our patient, this marker of Gaucher disease, chitotriosidase, was greatly elevated. This other Gaucher marker, CCL18, was greatly elevated. But in fact, the activity of glucocerebrosidase was normal, completely normal in leukocytes and in fibroblasts. The enzyme, acid beta-glucosidase, actually requires two additional factors to do its work. First of all, it has to get to the lysosome in the first place, and that is mediated by the chaperone LIMP2.
but even once it's in the lysosome, it needs a sphingolipid activator protein called sapozin C, which takes the substrate, the lipid, from the membrane of the lysosome and delivers it to the active site of the enzyme. So without this small sphingolipid activator protein, the enzyme that you have simply has no access to the substrate. So this was our patient. So she seemed to have Gaucher disease, but had normal enzyme activity. And this was work done in Poland. This is the index case, her brother. This was our patient. And both of them had this combination of a null mutation in the precursor protein, the prosapozin gene, and in addition, a missense mutation in the SAPC domain of this gene, the prosapozin gene. So she and her brother had no sapozin C, and therefore had a form of Gaucher disease with normal enzyme activity. So here she was in 2016 with an enlarged, massively enlarged spleen and an enlarged liver. And here in 2020, after treatment with eliglustat, the size of her liver and spleen has gone down. So enzyme replacement therapy is not an option. She has perfectly normal enzyme activity. Giving her the enzyme would have no effect because she would still not have sapozin C. So her platelet count comes up, her blood count came up. She later developed iron deficiency. To explain this decrease later, and her Gaucher markers came down dramatically on eliglustat. So this was a almost unique circumstance where only substrate reduction therapy could work because you are reducing flux through the pathway that is affected by the sapozin C deficiency that causes the overall enzyme activity to be decreased. One further way of dividing Gaucher disease is when the disease has progressed to develop irreversible features. Now, one of the irreversible things that happens in Gaucher disease is a therapeutic one where patients have their spleen removed. And this increases the risk of another irreversible form of the disease, osteonecrosis. So removing the spleen increases the risk, and the risk is also increased with time without treatment. Enzyme therapy reduces the risk, but it doesn't eliminate the risk. And a subgroup of people suffer recurrent osteonecrosis despite enzyme therapy. And these people appear to need higher doses of enzyme therapy. So finally, next to last, there are sanctuary sites. And in this situation, in Gaucher disease, you can get patients with massive lymphadenopathy, protein-losing enteropathy, and lung disease, despite enzyme replacement therapy. And this is particular to the lung and to the lymph nodes. Here's one example of an adult Gaucher patient with fibrotic lung disease, despite years of high-dose enzyme replacement therapy with fibrosis in the apices and in the bases. This patient was started on eliglustat on the basis that it might have a benefit in this site of disease where it seems enzyme replacement therapy was less effective. And indeed, there seemed to be an improvement in her lung function tests. Her FEV1 improved from 52 to 60%. Her forced vital capacity improved from 85% to 100%. And also some minor improvement in her diffusion capacity for carbon monoxide. And this was associated with clinical improvement also. It also led to an improvement in these biomarkers that were very high despite enzyme replacement therapy. So these marker chitotriosidase over time halved. And this had been
elevated like this for about 20 years on enzyme replacement therapy. I'll briefly show you the mouse work that shows this is from the group in the Weizmann Institute in Israel. They induced Gaucher disease by a chemical mechanism using CBE to inhibit the enzyme, and applied this mechanism to various different inbred mouse strains. And they found that the different mouse strains had very different survival with their form of neurological Gaucher disease. And then they looked to see what were the genes that determined the outcome. And they found about 17 candidate genes that seemed to be associated with the differences in survival. And so in the same model, you could have a rapidly aggressive neurological disease or a very indolent neurological disease, depending on your background genetic information. Now, this is only in mice, and really there have been no attempts to replicate this so far in humans. Final, perhaps slightly trivial way in which we use patient-specific genetic information is that eliglustat is metabolized by cytochrome P450 system, and in routine practice we use CYP2D6 genotyping before we prescribe eliglustat, because a small subgroup of ultra-rapid metabolizers are not candidates for treatment. And within your ability to metabolize with the CYP2D6, the dose is adjusted accordingly. And we do this in practice. Some final slide. There are some ways in which we can subdivide Gaucher disease patients in relation to their prognosis and their responses to specific therapies. But to date, these factors are mostly clinical and mostly fairly crude. To date, our patients can be divided into relatively large subgroups. And although there is potential for the use of modifier genes, this is not translated yet into clinical application. In a monogenic disease, crude subdivision may in fact be sufficient because apart from these subdivisions, the treatment responses are relatively uniform and relatively successful. And coming back to the point I made at the beginning, it may not be viable from an economic perspective to develop new treatments for even smaller subgroups. And indeed, we will run into the problem where you have an orphan disease that is divided into even rarer and more expensive subgroups. And that's where I end. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Deegan, for this beautiful overview showing that even in a given disorder caused by just one single gene, we may have different groups of patients and different approaches can be feasible. Which is your opinion about Ambroxol? I don't have a strong opinion. I think I'm going to wait for the outcome of clinical trials. There are individuals who advocate it strongly, and patient organizations also are very interested in it. For me, I think I'm going to take the evidence-based medicine line and wait for the outcome of clinical trials. I think there's too much I don't know what investment by a small number of people in I don't mean financial investment, I mean emotional investment in this, and I'm going to wait a little bit until we've got the final reports. Do you think it's feasible or interesting to try to get cells from each patient and to look at the lab if some drug has
some effects on that particular cells? You could do it for, so that model has been used for chaperone therapies has been used in Fabry disease, for example, as a practical way of determining whether your potential chaperone will increase the activity of of the enzyme with that particular mutation. So for a chaperone therapy, that concept has been done. I think if you're thinking in terms of pathogenesis and downstream effects, I think it probably a single cell model is not complex enough, especially in Gaucher disease, where you've got very complex immunological interaction going on. So I think it's probably too simple a model of the complex pathophysiology that is downstream of the enzyme activity. But certainly, to test a chaperone, absolutely. Okay, I think we are just on time, so thank you again for your wonderful talk, and thank you all the attendees, and we'll meet tomorrow. Nos vemos mañana. Thank you very much.